limitó la entrada de combustible al país. Desde el mes de diciembre en Cuba no entra combustible. Y ustedes saben que el combustible es importante para la industria, para la movilidad, para la salud. Nuestros hospitales tienen en lista de espera las operaciones porque no se puede operar sin electricidad. Y nuestro pueblo la está pasando muy difícil. Y entonces nos da mucho placer que en varios estados, en el país, con la presidenta Claudia, México no ha dejado sola a Cuba y está siendo un ejemplo para el resto de los países de lo que se puede hacer en materia de solidaridad. Y ahorita en Mellehualco, pues ya tenemos mucho acopio de lo que han ido llevando a las personas. Y entonces les invitamos, si pueden ir, si no tienen que llevar, pues lleven el amor y vayan a bailar junto con Son 14, que va a estar cerrando la tarde. Pero el próximo sábado 4, en el Faro Cosmo, vamos a repetir como la misma actividad, un documental, trovador cubano y mexicano, va a estar también Son 14 y va a estar también abierto a el acopio de lo que puedan llevar, ya sean medicamentos, alimentos precederos y el amor que dispongan entregar a nuestro pueblo cubano. Me da mucho gusto que también tengamos de manera virtual una representación cubana, porque de las artistas que nos están acompañando decía, ¿y no hay nadie de Cuba? No, sí, está virtual y estoy yo representando el país. Un gusto también haber podido compartir con ustedes y disfruten la oportunidad de beber de esas experiencias. Gracias, Antonieta. Gracias. Continuamos con el conversatorio La Promotoría Cultural como herramienta de empoderamiento social para las mujeres. Les pido recibir con un fuerte aplauso a las ponentes Michelle Muñoz de México, Paula Macías de Argentina, Cecilia Iglesias de Argentina, Cecilia Iglesias de Argentina y México, Anairim Sánchez Cervantes de Cuba, y como moderadora y cedo la palabra, Zulu Cabuto de México. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas. Es un gusto poder estar compartiendo en este espacio donde se busca darle voz a todas, ¿no? En esta ocasión nos vienen acompañando unas artistas de pues diferentes latitudes del mundo, principalmente del Cono Sur, y nos van a compartir un poco de sus experiencias dentro de la promotoría cultural y cómo esta ha sido una herramienta para el empoderamiento de las mujeres. Vamos a tener esta mesa donde el objetivo principal es generar un diálogo donde vamos a poder conversar y en el que buscamos poner en común nuestro conocimiento. Es un gusto compartir aquí con ustedes, muchas de ustedes son compañeras, he tenido el gusto de trabajar con ustedes y sé que van a aportar mucho a esta mesa. Y bueno, voy a comenzar presentando a nuestras ponentes. Está nuestra ponente Anairim Sánchez Cervantes, que nos acompaña de manera virtual desde Cuba. Ella es promotora cultural e instructora de arte. Es egresada de la Escuela de Instructores de Arte de Matanzas y ha desarrollado su labor en el ámbito comunitario desde una perspectiva de participación y arraigo territorial. Entre 2005 y 2009 presidió la Brigada José Martí, consolidando su compromiso con los procesos culturales de base. Desde 2009 dirige el proyecto sociocultural A Toda Cuba, iniciativa que impulsa acciones de formación, creación y participación comunitaria a través del arte. Su trabajo ha sido reconocido a nivel municipal y provincial por su impacto en el fortalecimiento del tejido social y la promoción cultural en su comunidad. Su práctica, articulada con pedagogía, cultura y territorio, reafirmando el papel del arte como una herramienta de transformación social. Un aplauso, por favor, para Anairim Sánchez Cervantes. Desde México también nos acompaña Michelle Muñoz, bienvenida.
Ella es gestora, investigadora y docente. Es maestra en Administración y Gestión de las Artes y la Cultura. Su trabajo se sitúa en la intersección entre investigación, producción cultural y acompañamiento a espacios independientes, con énfasis en derechos culturales, memoria y diversidad. Desde 2019 coordina proyectos de investigación sobre espacios culturales independientes en México, en la cooperativa Pasaporte Cultural, desarrollando metodologías de investigación, producción documental. Paralelamente, su labor académica en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM fortalece procesos de formación en gestión cultural y emprendimiento artístico. Su práctica contribuye a visibilizar dinámicas culturales emergentes y a fortalecer el ecosistema cultural desde una perspectiva crítica y situada. Un aplauso a Michelle Muñoz. También nos acompaña desde Argentina Paula Macías, bienvenida. Ella es gestora cultural, docente e investigadora. Se especializa en cultura y territorio, abordando los desafíos urbanos desde una perspectiva de participación social y políticas culturales. Cuenta con formación académica en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde obtuvo el doctorado en estudios urbanos. Con más de 20 años de experiencia, ha impulsado procesos de desarrollo territorial y participación comunitaria desde la gestión cultural, además de colaborar como jurado en diversas convocatorias nacionales e internacionales. Actualmente dirige el Laboratorio Cultura más Territorio de Flaxo, Argentina, espacio desde el cual promueve la producción colectiva de conocimiento para incidir en políticas culturales y en la reconstrucción del tejido social. Un aplauso a Paula Macías. Y por último, pero no menos importante, Cecilia Iglesias, que nos acompaña desde Argentina y México. ¿Eres mexicana o argentina? Las dos, desde México y Argentina. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en la carrera de Arte y Patrimonio Cultural en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También ha impartido cursos de grado en la Universidad de Comunicación, también en México, y en Argentina en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional de San Luis. Ella ha participado como miembro del Comité Académico y profesora de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur en Guerrero, México, y trabajado en formación docente en el área de comunicación educativa en Córdoba, Argentina. Un fuerte aplauso para Cecilia Iglesias. Excelente, pues vamos a comenzar este conversatorio con algunas preguntas detonadoras para poder generar un diálogo entre nuestras compañeras participantes. Y me gustaría preguntarles de manera muy general y que nos compartieran sobre todo de los proyectos que han llevado a cabo en sus diversos territorios y latitudes, desde sus diversos enfoques, perspectivas, miradas y experiencias. Para ustedes, ¿qué es la promotoría cultural? Y ¿cómo puede funcionar como herramienta para el empoderamiento de las mujeres? Me gustaría darle la palabra a Nairim Sánchez, que la tenemos de manera virtual, para que nos pueda compartir un poco de su proyecto A Toda Cuba y pues a partir de ahí ir generando el diálogo. Muchas gracias y bienvenidas todas. Bueno, buenas tardes, no sé si me escuchan. Muchísimas gracias y todo el tiempo de Dios es posible y de esta manera estoy compartiendo con ustedes y agradecida muchísima de ser la portadora de esta experiencia por aquí, desde Cuba, desde las cosas que hacemos aquí con la promoción cultural y las actividades que hacemos en el proyecto. ¿Se me escucha? Sí. Sí te escuchamos. Sí te escuchamos. Adelante. Ya, perfecto. Un aplauso para todos nosotros, las mujeres empoderadas, que trabajamos para el arte y que a través de la cultura agradecemos y sobrevivimos. El promotor cultural no es más que el encargado de promover y organizar la participación de la población en su propio desarrollo espiritual.
es un agente de cambio que dinamiza las potencialidades de la comunidad a partir de la identificación de su realidad, de todo este potencial artístico que existe en esta comunidad. El proyecto A Toda Cuba Le Gusta surgió en la península de Varadero, Matanzas, Cuba, para demostrar que no solo Varadero es solo sol y playa, y que teníamos también tradiciones, una cultura, identificar que aquí en nuestro territorio. Nosotros teníamos que demostrar que la música cubana, que los bailes populares cubanos, que el teatro estaba aún vivo en nuestro país y en nuestra península. Este proyecto sociocultural que agrupa a niños, adolescentes, a la mamá, a la abuela, trabaja con el fin de que toda una generación conozca y reaviva este conocimiento y este gusto por la cultura cubana, ya sea la música, el teatro, la literatura, en distintas manifestaciones del arte. Tenemos hoy como objetivo principal también, aparte de trabajar en la cultura, el quehacer cultural de nuestras madres, de nuestras abuelitas que nos ayudan siempre, también respetar un poco y cuidar nuestras playas y decirle no al plástico, y cómo a través de la cultura le enseñamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, cómo no arrojar basura en nuestras playas, para que la playa siga siendo buena cuando vas a la playa a bañarte, y a través del arte hacemos estas y otras actividades. El proyecto A Toda Cuba Le Gusta agrupa hoy personas que no son artistas de profesión, pero sí son artistas porque lo llevan en el alma. Tenemos médicos, tenemos maestros, tenemos quien trabaja en la comunidad barriendo las calles, tenemos bodegueros, tenemos dentistas. Es decir, aunque no todos son artistas, tenemos la dicha de que hayan transitado por el arte a través de todos estos años y que hayan tenido otra profesión, pero que en el alma lleven este gesto de ser y de tocar lo esencial de la persona. Nada, aquí estamos. El proyecto sociocultural A Toda Cuba Le Gusta trabaja hoy con más de 50 niños, entre ellos adultos también. Tenemos a sus padres, a las madres, que son las que nos ayudan con el vestuario, con la ropa, con las distintas cosas que tenemos que hacer a pesar de nuestra falta de escasez de materiales. Siempre tenemos a la abuelita, al tío, que nos ayuda con el vestuario, con el maquillaje y con las cosas que pertenecen a nuestro proyecto. Tengo la dicha también, de aparte de ser promotora cultural, ser instructora de arte, que tiene un vínculo estrecho. O sea, el instructor de arte es un promotor cultural por características, porque promueve el arte a través de los museos, a través de las casas de cultura, en el barrio, en las escuelas, en las distintas instituciones culturales o no. Y ese promotor va a la par de este instructor de arte porque los dos promueven la cultura, los dos tocan la esencia del alma de las personas. ¿Se me escucha? Perfecto. Entonces, este promotor cultural, conjuntamente con el instructor de arte, descubren, engrandecen la comunidad, dando así su trabajo y haciendo posible que en cada rincón del barrio, aquí nosotros le llamamos el barrio a la cuadra, que en cada rincón de cada casa exista la sensibilidad humana y el gusto por el arte. Nosotros tenemos una realidad sociocultural muy grande, muy buena, que llega a cada rincón del país, y en este caso en Varadero lo tenemos con la familia Los Calderones,
que es una familia que tradicionalmente trabaja las conchas y los caracoles. Este es un arte de las artes plásticas donde ellos trabajan los collares, trabajan con la arena y trabajan sencillamente las artes plásticas con este arte, las conchas y los caracoles. Tenemos muchísimas cosas. Tenemos también la familia de pescadores que a través de sus danzas y esas cosas promueven también la danza comunitaria. Y aquí estamos. Nada. Muchísimas gracias, Mayrin. Muchísimas gracias, Mayrin. Es un gusto poder escuchar todas estas experiencias. Pues, se habla del potencial transformador del arte, ¿no? De cómo el arte puede cambiar los escenarios y los contextos donde nos encontramos inmersas e inmersos. ¿Se está escuchando? ¿Se puede generar diálogo? Ok. Súper. Bueno, ¿les parece bien si continuamos el diálogo entre nosotras, respondiendo un poco de nuestro trabajo dentro de la promotoría cultural? Y ya después podemos ir profundizando. Sí. Ok, muy bien. Vamos a hacerle entrega virtual a Nairim Sánchez Cervantes por su participación en esta mesa. Aquí tenemos su constancia, que bueno, esperemos hacérsela llegar de manera virtual, pero agradecemos mucho la participación y sobre todo pues hacer mención a Cuba Libre, ¿no? Que se acabe con este bloqueo. Ay, muchas gracias. Sí, ya. Muchas gracias por estar. Gracias, Antonieta, por una vez más tenernos presentes. Y aquí estamos, nada. Sí, vamos a ser libres y sí se puede. La cultura es escudo y espada de la nación. Contra la cultura nadie puede. Y a través de la cultura nosotros vamos a seguir estando con el mundo y para el mundo. Aquí estamos. Un fuerte aplauso, claro que sí, vamos en ese mismo tenor, creo que tenemos el mismo propósito político, ¿no? De la potencia que tiene la cultura para poder cambiar y pensar en mundos mejores. Me gustaría continuar con Michelle Muñoz, si gustas compartirnos un poco de tu experiencia dentro de la promotoría cultural y cómo le utilizas la promotoría cultural como una herramienta de empoderamiento. Muchas gracias. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí entre tantas mujeres y ahorita seguramente platicaremos de lo que implica. Y justo con esta pregunta me pregunto o me hace cuestionarme, ¿no? ¿Qué es la promotoría cultural para mí, para nosotras? ¿Qué es lo que implica en México? Desde mi perspectiva y lo que he realizado, creo que implica reconocer que tenemos una voz, ¿no? Individual y colectiva, e implica reconocer que tenemos habilidades y capacidades que vale la pena visibilizar, que vale la pena ser pagadas dignamente, que vale la pena ser escritas, que vale la pena ser compartidas entre nosotras, y eso me parece muy importante. Sobre todo reflexionando, ¿no? Estando en diferentes tipos de espacios independientes, institucionales, la academia, muchas veces me he topado con que nos cuesta mucho trabajo escribir nuestras ideas, ¿no? Ponerlas allá afuera, publicar nuestro taller, decir cuánto cuesta, organizarnos colectivamente, y creo que en ese sentido es muy importante reconocer que la promotoria es, primero que nada y ante todo, como muchas otras actividades y espacios simbólicos políticos, reconocer que existimos y que vale la pena, o sea, que son valiosos en sí mismo. Y además, usualmente, históricamente, ha sido una labor que ha sido desarrollada desde las mujeres, por las mujeres, pero que usualmente ha sido invisibilizada esa labor, ¿no? O sea, cuando escuchamos de los grandes promotores, las grandes instituciones históricas, pues aparecen usualmente las figuras masculinas, cuando usualmente quienes hacen todo ese trabajo en todas sus escalas, desde lo administrativo, desde redactar la carta posible para invitar al artista, somos mujeres.
Desde mi punto de vista también me he preguntado mucho qué implica desde la promotoría el reconocer esas capacidades y habilidades de manera colaborativa para indagar nuestras propias preguntas, ¿no? Es decir, cómo en esta diversidad, ¿no? Escucháramos a la compañera y seguramente hay muy diversas labores que realizan todas ustedes, que realizamos, pero una que a mí me ha parecido muy interesante, que usualmente es muy invisibilizada, es la de la investigación, ¿no? O sea, cómo todos estos saberes de lo que recorremos, todo este abrevarnos para llevar a cabo una actividad, un diálogo, sistematizar, todo eso es investigar. Incluso la apropiación de la palabra investigar como si fuera algo que solamente se puede realizar desde los hombres, desde la academia, desde las instituciones y que solo puede ser validado si es publicado en un paper. O sea, esta estructura de validación en que la investigación solo es válida en ese esquema, me parece que también tenemos que contravenirlo y pues idealmente encontrar los recovecos, ¿no? Para fracturar esas estructuras. Entonces, pues un poco también de lo que estaremos platicando, yo creo que es de las muchas, muy diversas labores que hacemos, pero creo que una que me ha interesado mucho es entender la labor de promotoría como una labor en la que la investigación que hacemos es valiosa, aunque no tenga las características y no tenga, digamos, los criterios de investigación de otras esferas y de otros ámbitos, como puede ser la ciencia o las ingenierías o las matemáticas, ¿no? Creo que todavía es muy desvalorizado, que lo que hacemos también es indagar y también es preguntarnos cosas desde nuestra propia subjetividad y desde nuestra propia colectividad. Y por último, yo diría también la promotoría es en ese reconocimiento de nuestra voz, pues un acto de soberanía, ¿no? O sea, bien decía, justo los espacios simbólicos de la cultura son aquellos que son difíciles de fragmentar. O sea, la cultura es muy potente en ese sentido en las escalas nacionales e internacionales, y quisiera pensar que hoy, frente a todas las variables del entorno en las que nos encontramos, sobre todo siempre que tengo la oportunidad de compartir, ¿no? con compañeras de otras latitudes, les digo, es que ustedes no tienen tan cerquita Estados Unidos. Y eso pone, ahora sí que tener al vecino del norte tan cerquita, pues nos pone en un nivel de tal vez estar a la defensiva en el sentido de nuestra soberanía y de la voz y de la potencia, ¿no? Y de lo grande que tenemos que decir, esto somos y esto queremos ser. También me parece que es un espacio de defensa de quiénes somos, ¿no? Con una voz que tiene que ser colectiva muy, muy potente. Muchas gracias, Michelle. Justo acabas de abordar un tema importante que tiene que ver con la invisibilización del conocimiento producido desde las mujeres, ¿no? Considero que históricamente pues ha existido una borradura de aquellas mujeres que se han dedicado a investigar, que han estado creando, que están desde el campo de la ciencia hasta el campo del arte, ¿no? En el campo epistémico se ha buscado borrar. Entonces creo que parte de nuestro posicionamiento y de este trabajo de resistencia pues es buscar espacios, alzar la voz y hacer visible el trabajo que se ha venido gestando desde hace mucho tiempo. Y bueno, me gustaría cederle la palabra a Paula Macías, por favor. Bueno, acá con mucha emoción y mucha alegría de estar con ustedes después de la comida, que es un gran desafío, no se queden dormidas, ¿no? Acompáñennos en este esfuerzo después de la comida. Bueno, iba a contar una cosa, pero ahora voy a contar otra. Cuando me senté hoy a la mañana, que llegué acá al encuentro, me siento por acá, por algún lugar, y se sienta al lado mío una chica muy jovencita, que estoy tratando de reconocerla, pero como no tengo los anteojos, no puedo ver, y me pregunta, ¿vos sos promotora cultural? Así contenta. Y yo le dije, no, con culpa. Entonces, después me quedé pensando y le trasladé esta pregunta a una compañera de mesa, si era promotora cultural, y ahí hicimos un análisis. Y sí, soy promotora cultural. Soy promotora cultural desde hace muchos años, desde diferentes lugares que me tocaron o lugares que fui buscando.
y siempre haciéndome preguntas y reflexiones que me hacían pensar distinto todo el tiempo. A mí, si me tienen que decir, ¿qué pensás? Hoy te puedo decir una cosa y mañana te puedo decir otra, porque todo el tiempo me gusta estar reflexionando sobre lo que voy pensando, justamente porque somos parte de un sistema patriarcal, un sistema colonial, ¿no? Y ese sistema nos apabulla. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar atentas a que las ideas no hablen a través nuestro, sino que nosotras seamos protagonistas de esas ideas que queremos impulsar. Y en esa ser promotora cultural, no me sale la palabra, el verbo, ser promotora cultural, fui trabajando o fui acompañando diferentes procesos donde me formaba y formaba a otros, si eso fuera posible, o compartía con otras y otros esta posibilidad, con mucha responsabilidad también, porque decir soy promotora cultural, tenemos mucha responsabilidad, no una responsabilidad desde la autoridad que nos da alguna cosa, algún cargo, algún rol que estemos ocupando, sino la responsabilidad de trabajar con otras personas. Hoy el camino me llevó a ser parte del Consejo Asesor, no sé si estuvieron a la mañana, y vicepresidenta de una organización que fue parte muy importante de mi camino, que es Crear Vale la Pena. Soy vicepresidenta y parte del Consejo Asesor. Y también en esas búsquedas me acerqué a Flaxo. Flaxo es una universidad, es Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y en esto que les decía, repensar todo el tiempo, yo ya había transitado mucho territorio, trabajando con procesos participativos, etc. Cuando llegué a Flaxo en el 2018, mi primera acción fue armar unos conversatorios que mezclaban como lo conceptual con experiencias comunitarias. Esa era mi intención. Y como el sistema hablaba por mí, yo ahí dije, cuando tenía que elegir esto de lo conceptual, tenía que elegir textos e invitar a experiencias comunitarias para poner en diálogo lo conceptual con esas experiencias comunitarias. Los autores que yo elegía eran hombres y eran de Europa. Con todo el trabajo que yo venía haciendo territorialmente, y los autores que primero me aparecían eran hombres y eran europeos. Y me sorprendía a mí misma, porque yo me creía re feminista, latinoamericana, etcétera, etcétera, y me aparecían esos hombres europeos. Y me fue mucho esfuerzo pensar en autoras latinoamericanas para acompañar esas experiencias comunitarias. Digo, esta necesidad de formarnos todo el tiempo y estar repensando lo que hacemos con la responsabilidad que implica estar trabajando en promoción cultural. Y en ese laboratorio que inventé, que es un laboratorio de cultura y territorio, dentro de Flaxo, dentro de una academia, la academia muy atravesada, ¿no?, por lo que decíamos antes, con lo patriarcal y con lo europeo. Yo me formé en gestión cultural y nos formaban en una universidad en Argentina. Sucedió en un momento que se fundaron muchas universidades nacionales como en el conurbano, ¿no? Como si fuera, no en lugares centrales, sino en el conurbano. Y todas las personas que íbamos a esas universidades nacionales veníamos del conurbano. Pero había una lógica muy central. Entonces a todas nos formaban para ser las directoras o directores del Museo Nacional de Bellas Artes. Y nosotros veníamos desde otro lugar, a ninguna nos interesaba hacer ese rol. Y fuimos construyendo también, influyendo sobre la carrera. Hoy la carrera de gestión cultural en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, pública, ¿no?, tan importante las universidades públicas, fue construyendo junto con mucha resistencia, junto con los alumnos y las alumnas que fuimos pasando por ahí, otras lógicas en la currícula. Y hoy yo veo la currícula, yo fui de las primeras egresadas hace muchos años, los primeros 2000, y a hoy la carrera tiene otra currícula, otra, ¿no? Entonces, digo, esta
promoción cultural a la que somos parte. Cuando me tocó esto en Flaxo, donde yo ya sentía que estaba deconstruida, realmente me sentía empoderada y deconstruida, lo primero que me aparecen son los autores varones y europeos, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atentas a esas deconstrucciones. En el laboratorio lo que intentamos, ¿puedo contar un poquito del laboratorio? ¿Puedo contar un poquito del laboratorio? Sí. El laboratorio lo que hacemos es trabajar en el mix o en el vínculo entre cultura y los desafíos urbanos. También era algo interesante en esos años, porque todavía no se hablaba tanto en cómo la cultura, o sí se hablaba no en la academia, me corrijo, cómo la cultura podía aportar a los desafíos urbanos. Entonces ahí inventamos un posgrado, una formación, con la intención de ser muchas y muchos, porque nada se puede solo ni sola. Entonces tenemos que ser muchas las que pensamos que la promoción cultural tiene una responsabilidad, tiene un poder de transformación, y ese poder de transformación lo tenemos que cuidar mucho. Y a cada paso, y reflexionar todo el tiempo sobre nuestras acciones, porque somos parte de un sistema muy grande, de muchos años, y que nos atraviesa. Esto que les contaba, ¿no?, de los autores que yo primero elegía, después de pasar de muchos años. Bueno, y en este laboratorio tenemos 4 acciones como, que tienen que ver con la promoción cultural, que me corrijo de lo que dije, no hacemos promoción cultural, y sí hacemos promoción cultural. Esta es una formación de posgrado en cultura y desafíos urbanos, tratando de involucrar cómo la cultura puede aportar a problemáticas de acceso al agua, problemáticas de déficit de espacios públicos, problemáticas de marginalidad, de fragmentación, etcétera, donde la cultura se diluye para trabajar por otras problemáticas, ¿no? Esa es la idea del laboratorio. Armamos círculos de estudios, como tenemos que ser muchas y muchos, armamos círculos de estudio invitando a investigadores, invitamos investigadores e investigadoras en general, y el 99% son investigadoras, porque queremos investigar, por más de que tengamos nuestros temas de investigación, investigar en colectivo. Después tenemos una usina de proyectos, que ahí es un guiso de proyectos que vamos probando cosas en alianza con otras, con comunidades, porque nunca queremos perder la parte territorial, la parte de poder hacer con otras y otras, que nos permite seguir formando o formándonos, y con esa responsabilidad. Y hay un proyecto que lo queremos mucho, que es en alianza con 27 ciudades latinoamericanas, que es sobre imaginarios urbanos, y que lo que permite es entender los territorios desde sus deseos, desde sus miedos, desde sus memorias y sus esperanzas, y a partir de ahí poder plantear proyectos culturales en conjunto con otras personas. Y hay un mantra, y ya cierro, hay un mantra que lo tengo como en mi cabeza y me lo repito todo el tiempo, y es lo primero que cuando se suma gente al laboratorio les comparto, y lo sabemos de memoria, que es cómo reactivar en los días actuales la potencia política inherente a la acción poética, con el poder de la instauración de los posibles, que nos despabilen de la indiferencia y de la capacidad de tolerar lo intolerable. Ese es nuestro mantra que todo el tiempo estamos repitiendo para no olvidarnos de cuál es el corazón en lo que hacemos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Paula. Creo que tocas también un tema muy importante que tiene que ver con estos referentes teóricos, ¿no? Que en esta borradura histórica de las mujeres no es que no hayan existido, no es que no hayan producido conocimiento, no es que no estén ahí, es que se han intentado borrar. Y parte de este repensarnos, de estar en un continuo diálogo con nosotras, con nuestra disciplina, pues también implica el cuestionarnos desde dónde estamos aprendiendo, ¿no? Desde dónde estamos tomando referentes, y también cómo les vamos deconstruyendo para ir rompiendo con estas estructuras que, claro, son patriarcales, son coloniales y también capitalistas, ¿no? Y que es un engranaje en el sistema que históricamente ha oprimido a las mujeres, y que parte de nuestro trabajo es romper con eso. Muchas gracias, Paula. Y me gustaría darle la palabra a Cecilia Iglesias.
en el mismo tenor para que nos platiques un poco qué es para ti la promotoría cultural, desde dónde la vives, desde tu posición situada y eso también cómo ha sido una herramienta de empoderamiento. Sí, gracias. Sí se escucha. Yo también iba a contar otra cosa. Pero la verdad es que estar así entre mujeres es como que nos falta el fogoncito nomás. Y estaba pensando, mientras las compañeras compartían su historia, que está bien contar la historia. O sea, nos hemos pasado como atrás de todo y quizás voy a contar un poco la historia de por qué les estoy diciendo soy mexicana también, ¿no? Y cómo esa historia es lo que te va convirtiendo en lo que ahora somos, porque esto que ahora se llama gestión cultural y esto que los pueblos hacían históricamente, que es la promoción cultural, que yo digo que es lo más nuestro que tenemos, todo lo demás nos llega de afuera, la promoción cultural es nuestra. Y todos caímos ahí por distintos lugares que nunca tienen que ver con lo académico, a pesar de que yo voy a hablar desde 3 lugares formativos que formaron mi experiencia, que es la educación popular, básicamente freiriana, pero hay varones que les perdonamos todo. La relación que yo encuentro entre la educación popular y la promoción cultural, y también mi lugar situado dentro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que qué bueno que ahora estamos compartiendo, porque es parecida a la UNSAM. O sea, en realidad, la UACM nació primero, pero tenemos una diferencia, yo creo. A ver, acá estoy muy feliz de ver tantas caritas que han sido estudiantas nuestras, y no me dejarán mentir, como decimos acá en México. Hay de todo, profes y profas, pero la UACM sí tiene una orientación muy comunitaria. O sea, nosotros les decimos, si quieren ser directoras de Bellas Artes, adelante, pero no, o sea, en realidad trabajamos mucho con las propias comunidades y sobre todo, no sé, intentamos incitarlas a que los espacios no están y hay que crearlos. Entonces, bueno, tengo como muchas ganas de conceptualizar, pero no me voy a poner a dar clase aquí, pero sí quiero como subrayar la importancia de cómo nombramos y de los conceptos que usamos, porque hoy se han puesto como, no me gusta decir de moda, pero sí se nombran ciertas palabras que si nosotros no nos detenemos a ver qué estamos queriendo decir con eso, se quedan vacías, ¿no? Entonces, bueno, yo entro al mundo de lo popular desde muy chiquita. En Argentina trabajábamos en villas, en barrios, no les poníamos nombres, decíamos me voy a la villa, ¿no? Y bueno, yo estudié comunicación, así que yo iba a que hicieran radio popular, revistas, no les voy a decir en qué década porque no aparento la edad que tengo. No aparentaba, yo creo que ahora sí. Pero bueno, dentro de esta experiencia, que en esa época estaba muy mediada por las organizaciones no gubernamentales, nosotros a fines del 98 arrancamos con un proyecto en Argentina, que se los cuento para que lo busquen, que se llama Universidad Trashumante, que la idea justamente es decir, la universidad no llega a todo el mundo, así que nosotros como universitarios vamos a salir hacia los pueblos. Y ahí colectivamente nos dimos cuenta que no podíamos ser solamente educadores, que eso no tenía ningún alcance, que la gente a la que nosotros queríamos llegar no iba a querer escuchar una clase de nada. Entonces empezamos a enredarnos con artistas, con gente que hace circo, con músicos, con poetas. Hoy eso está mucho más avanzado, ya tiene más de 25 años la Trashumante. Bueno, de ahí es cuando yo tomo como mucho de lo que soy ahora, que es esto de decir, no se puede conocer solamente con la cabeza, o sea, ¿cómo necesitamos realmente los lenguajes que nos brinda el arte, que efectivamente, como dice la compañera Mayrín, es un modo de sacar nuestra espiritualidad, que no es religiosa, pero todos necesitamos sacar, o sea, no es propiedad de los artistas, por eso quiero hablar conceptualmente de otro concepto muy mencionado que es la colonialidad, pero quiero que entendamos por qué tenemos que descolonizar todos estos conceptos. Porque nosotros no podemos decir solamente mujer. Cuando decimos, bueno, hay un cupo de mujeres, el solo hecho de que haya una mujer no quiere decir que haya una mujer ahí. O sea, esa mujer
como el solo hecho de que haya alguien de alguna comunidad indígena en México, sabemos todos que no quiere decir que ahí esté su comunidad. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos y qué tiene que ver esto con nuestro empoderamiento, que es otra palabra que no sé si voy a tener tiempo de cuestionar, porque yo cuestionaría todas las palabras que usamos acá, ¿no? Pero no es que las cuestionaría, es simple. Simplemente es cómo la independencia de 1810, que en eso México y Argentina somos iguales, casualmente, en realidad no fue ninguna independencia, y ahí vino la parte más importante de la colonización. Y esa neocolonización tuvo que ver con la cultura. O sea, ya no fue territorial, ya no fue política en cuanto de ir a pelear tierras, pero fue una batalla que se gestionó desde el ámbito de la cultura y la educación. Fundamentalmente la educación, pero quiero decir que en México, sobre todo, las escuelas nuestras no hubieran podido hacer el trabajo que hicieron sin la cultura, sin el cine de oro, sin Pedro Infante bien machín, sin que todas esas películas tuvieran las empleadas mujeres, morenas, indígenas atrás, siempre sirviendo, y cómo nos van metiendo esas naturalidades, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante ir entendiendo, por qué el concepto de arte que nosotros estudiamos en el INBA no nos representa? ¿Por qué no lo construimos nosotros, ni nosotras? Porque este borramiento de las mujeres es importante verlo, pero cuando yo acompaño a algunas de mis estudiantas en el diplomado feminista, noto que cuando van a elegir mujeres para hablar, siempre están eligiendo las mujeres como del sistema. O sea, de Frida Kahlo para abajo, ¿me explico? Entonces, no es solamente ser mujeres. La mirada interseccional, que en América Latina es fundamental, o sea, no podemos mirarlo solamente todo separado porque todo está junto, nos dice que en realidad somos un sistema de opresiones. Entonces no es lo mismo la mujer que tiene un hijo en Polanco que la mujer que tiene un hijo en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Como no es lo mismo el gay rico de las Lomas con un gay indígena en Oaxaca. Ese hombre indígena en Oaxaca está mucho más oprimido que la mujer blanca de Polanco. ¿Me explico? Entonces, por eso no podemos ser como reductivos con estos conceptos. ¿Por qué hablo mucho de esto? Porque lo ponemos en juego permanentemente en nuestro trabajo de promotoría cultural. Me encanta que en México se haya vuelto a tomar este concepto que nunca terminó, fue el primer concepto con Vasconcelos, es la promoción cultural, ¿no? Pero hubo un tiempito, ¿verdad?, que estábamos como muy solitos con ese concepto en algunos espacios y ahora, desde el 2018 más o menos, 19, se habla, se nombra, nos decimos promotoras culturales y esto hay que saber que está ligado a las luchas. O sea, la promoción cultural está ligada a las luchas de nuestros pueblos. En esas luchas hay hombres y hay mujeres y nosotros tenemos que saber cómo acompañarnos con esos hombres cuando esos hombres están en caminos parecidos a nosotras, porque yo sí pienso muy con Silvia Federici que en realidad lo del feminismo, o sea, hay un sujeto que es binario, que está construido para ser explotado por el capitalismo, ¿no? Entonces, ahí hay que entender, porque este feminismo que se pelea totalmente con el varón, bueno, yo al menos no tengo esa posición, creo que hay que entender cómo se construyó la pareja del binario para ser ambos explotados, solamente que el hombre en la esfera pública y la mujer las mujeres fuimos como destinadas a reproducir la fuerza de trabajo del varón. O sea, el varón tenía que llegar explotado y nosotros darle de comer, criarle los hijos, etcétera, etcétera. Eso hoy ha evolucionado más o menos. Ahora, listo. Esos varones son machos. Nosotras tenemos un machito adentro. Entonces, la manera de deconstruirlo es juntándonos todos, pero también yo siento que sí quiero transmitirles que es muy necesaria la reflexión con la acción, que estos son los conceptos de la educación popular que acompañan los procesos de promoción cultural. O sea, todo el concepto de diálogo, de horizontalidad, de construir la idea jerárquica de que un educando no es superior a un educador, sino que juntos hacemos un proceso en la acción, necesita de esa reflexión, de entender por qué lo estamos haciendo.
Hoy la compañera en la mañana nos decía de las preguntas estas que siempre cuando vamos a hacer un proyecto, que el qué, quién, cuándo, cómo, dónde, y Paulo Freire nos agrega dos más, ¿no? Además del para qué, todo eso es para presentar en el proyecto para que nos den los recursos. Pero la pregunta ética política, que es la que nos da vida, nos hace decir, realmente quiero hacer ese proyecto, porque otro concepto, la transformación social, hay que estudiar, entender qué queremos transformar. Digo, en un proyecto cultural a lo mejor de todo eso que queremos transformar, transformamos esto, pero hay que tener la dirección, porque si no a todo le llamamos transformación social. Entonces las preguntas son, ¿para quién trabajo? Pero no para quién, para decir, para los vecinos de la colonia tal, sino ¿para qué personas? ¿Qué tipo de persona? ¿Qué quiero que se transforme ahí? Y Paulo, bueno, cuando se ponía así intransigente también decía, ¿y contra quién? Porque no nos olvidemos, o sea, nunca tenemos que olvidar por qué somos mayorías y conceptos que las que venimos de los 80s y 90s sabemos que hoy casualmente no se quieren nombrar más, pero bueno, donde me vean a mí yo lo voy a estar nombrando porque no podemos no nombrar opresión, no podemos no nombrar imperialismo, no podemos no nombrar genocidio, porque esto sigue sucediendo aunque no lo nombremos. Entonces es importante nada más eso, entender cómo la lucha de clases, por ejemplo, a lo mejor hoy se nombra como identidades. Y el proyecto en el que yo estoy en este momento, que ya no creo que me dé tiempo, les traje un videito, dura 5 minutos, se llama justamente Identidades Veladas. Es un proyecto de promoción cultural, desde la perspectiva de la educación popular. Todo lo hacemos horizontal. Nos llevamos, para este video de 5 minutos, que si no hay tiempo luego se los paso, 1 año. Y vos ves un video, son 5 minutos. Pero es porque todo, el guión, todo lo hicimos colaborativo y colaborativo. ¿Y qué es lo velado? Es justamente esto, que nosotros estamos sentadas acá y vemos que somos mujeres, pero hay un montón de cosas que tenemos y que incluso están veladas hacia nosotras mismas, ¿no? En este caso, yo hago el trabajo muy situado con estudiantes de todas las carreras del plantel San Lorenzo Tezonco de Iztapalapa y visibilizamos que hay estudiantes indígenas y que hay mujeres estudiantes indígenas que la pasan peor que los varones y que hay chicos que no quieren trabajar con ellos, profesores, o sea, muchas cosas que pasan, ¿no? Si hay tiempo al ratito, lo pasan 5 minutitos, y bueno, hay mucho más para contar, pero creo que ya me debo haber pasado, ¿o sigo? Ya me pasé. Si quieren vemos así el videíto, como a ver qué les resuena, y esto, es una invitación por ahí, por si no quedó muy... Es una invitación a que sepamos que trabajar con la diversidad se dice fácil y es bien complicado. O sea, es bien, hasta para hacer vamos a hacer un convivio cuando terminó el proyecto y entonces uno no come lechuga, el otro no come pollo, el otro no, la otra le hace mal el ruido cuando el compañero come. Si tú escuchas persona por ese convivio no me lo olvido más porque yo digo, no, ¿qué comemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué sirve la jerarquía? Porque viene el profesor y dice, hay una taquiza y ya, nadie decide más nada. Y es muy fácil. Trabajar con la diversidad es difícil y sobre todo no sabemos hacerlo. Todos nosotros venimos de sistemas bancarios, todas nosotras. Cuando queremos hacer algo diferente, lo primero que tenemos que hacer es desescolarizarnos, como dice Illich, pero primero nosotras. Ahora, no lo podemos hacer solas, así que qué lindo que nos podamos encontrar. Solo lo podemos hacer en confianza, en espacios seguros, escuchándonos, escuchando nuestras propias contradicciones, ¿no? Escuchándonos en un espacio colectivo, porque sola en mi casa yo no me escucho. Y entonces yo creo que todo eso tiene que ver con la promoción cultural y realmente creo que esta palabra del empoderamiento más bien tiene que ver con el develamiento y eso me hace fuerte. Cuando yo trabajo mucho, no sé si algunas de las chicas acá lo hicieron, las historias, las etnografías, que les hago entrevistar a la abuela, a la bisabuela, van hasta al último que esté vivo. Hay algunos que solamente lo hacen para aprobar el curso, pero
hay historias que de verdad que te hacen llorar porque vienen empoderadas de saber que son otomíes, por ejemplo, y no sabían, y eso te da un poder, porque como que lo más fuerte que hizo la política del mestizaje, voy a hablar de México ahorita, o sea, la política del mestizaje, lo más fuerte que hizo en nosotros fue los borramientos identitarios. Como promotoras culturales trabajamos en cultura, pero no sabemos ni quiénes somos, porque no somos eso de saber qué dijo Benito Juárez antes de morir. Somos lo que nuestras familias son, de donde venimos. Entonces es buscarlo, encontrarlo, y ahí están las preguntas y ahí están las respuestas. En esos orígenes, en la promoción cultural, la tía católica que iba atrás de la iglesia hacía promoción cultural. Está en la historia de nuestras familias. Y eso para mí nos da poder. Nos da poder saber que sabemos, que somos capaces, que nuestras madres y nuestras abuelas estaban haciendo un montón de cosas, aunque no fueran nombradas. Pero mentira que no estaban haciendo, sí estaban haciendo. Las mujeres hemos hecho todo en este mundo. ¿Sale? Bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia Iglesias. Creo que estoy rodeada de personas, de mujeres muy brillantes en general, con el público y las personas que nos están acompañando aquí como ponentes. Y me gustaría recuperar muchos de los puntos que abordaste que me parecen importantes para esta discusión. Esta cuestión de colonizar incluso el conocimiento, nuestra práctica, nuestra forma de ver la cultura en sí misma, ¿no? Creo que tenemos que desprendernos de la idea eurocéntrica del arte y hablar más bien de arte contrahegemónico, ¿no? Como una herramienta para poder transformar nuestros contextos y el espacio. El no dejar de lado pues la posición de los feminismos interseccionales que ponen en el centro las diversas opresiones en las que se puede estar inmersas e inmersos, ¿no? Bien lo decías, no va a vivir la misma opresión una mujer blanca de las lomas como la va a vivir un joven indígena que además es homosexual, por ejemplo, un mushe, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy conscientes de estas diversas intersecciones que nos atraviesan en diversos momentos y en diversos contextos. La educación popular, creo que el planteamiento de Paulo Freire nos ayuda a entender cómo la labor de promotoría cultural no puede ser una cuestión jerárquica, sino que esta tiene que ser horizontal y que tiene que estar basada en un diálogo, ¿no? Donde no por ser yo la promotora cultural tengo la verdad, ¿no? Sino que vamos a construirlo en diálogo con la comunidad, y creo que es ahí donde se construye el conocimiento. Otras de las muchas reflexiones que me llevo también, pues lo que no se nombra no se existe, y el cuestionarnos también los conceptos que utilizamos, porque si bien el empoderamiento pues puede significar que una mujer llegue a un cargo, digamos que alto, pero por ahí decían algunas autoras que cuando se rompe este techo de cristal, hay mujeres que están abajo barriendo los vidrios que se han tirado. Entonces, creo que también es una importancia de nombrar el feminismo, los feminismos con apellido, porque es importante situarlos, ¿no? Que sean decoloniales, que sean antipatriarcales, que sean antirracistas, que sean anticapitalistas, por ejemplo, porque han sido sistemas, un engranaje de sistemas que han oprimido de diversas formas muy fuerte históricamente. Y bueno, muchísimas gracias a todas las ponentes. Me gustaría poder abrir el diálogo con las mujeres que nos acompañan en este espacio para que puedan preguntarle a nuestras ponentes, ya sea hasta Cuba, que nos está escuchando Nairim, con nuestras ponentes aquí de México, Argentina y México. Y pues me gustaría ver quién quiere participar, a quién le gustaría hablar, preguntar algo, generar un diálogo.
Podemos también generar alguna pregunta. Por ahí atrás tenemos a Vicky, súper. Me encanta porque muchas de las compas que veo aquí, pues he trabajado con ellas, he tenido la oportunidad de ver sus proyectos, de cómo intervienen en la comunidad, de esa pasión que tienen también por transformar y buscar mundos mejores. Adelante. Hola, hola. Ya me escucho. Hola, un gusto encontrarnos aquí nuevamente. A mí me crea mucha reflexión lo que están diciendo en cuestión tanto académicas, de estudio, de conceptos y todo lo que se está desarrollando y en cuestión territorio, ¿no? En estos días ha sido un término que he tenido en mi cabeza muy constantemente, el territorio y cómo se maneja este territorio, ¿no? Por ciertas circunstancias que han estado, yo hago gestión en circo, propiamente no hago nada de circo, mi labor es más promotoría, y siento que este tema de territorio y esto nos está quedando un poco corto en el sentido de que precisamente tenemos un panel latinoamericano, ¿no? Entonces de pronto perdemos el lenguaje internacional por abarcar pequeños espacios, ¿no? Entonces creo que también la apertura es esta parte socióloga de decir necesitamos instrumentos, necesitamos gente preparada en la cultura, pero a mí me parece que también necesitamos gente preparada en la política a nivel internacional para romper las barreras fuera de un panel de plática, ¿no? En donde nos lleve a cuestiones más de acuerdos que si bien no, siempre nos quejamos de esta parte de gobierno, pero no nos soltamos de gobierno, no creamos lazos entre nosotros a nivel cultural, siempre estamos esperando por años que llegara a un retiro digno y que el gobierno se encargue de esto, ¿no? Cuando nos hemos dado cuenta que a través de la historia no ha pasado y seguimos en lo precario de la cultura y seguimos, y creo que adaptar estos lenguajes de decir sí nos tenemos que ver como empresas, sí nos tenemos que ver autónomos financieramente, culturalmente, en la gestión, en la administración, y que tenemos muchas posibilidades porque no es que pensemos solo esto en México, ¿no? Todo esto está pasando en Cuba, está pasando en Argentina, está pasando en Chile, está pasando, y tenemos el soft power que ha roto muchas cosas a nivel Estados Unidos, que es nuestro vecino, pero que al final también ahí hay voces artísticas que están peleando con nosotros, ¿no? En Hollywood propiamente es una industria que ahorita trae mucha crítica social, pero es una industria que también crea un diálogo hacia lo internacional para poner un alto a las cosas que están pasando, ¿no? Entonces siento que también es bueno abordar el tema de estamos en este panel, pero ¿qué pasa después de este panel, no? ¿Qué acuerdos llegas después de este panel, no? ¿Cómo nos vamos a sentar a trabajar a nivel internacional, a crear esos lazos y esas luchas que si de por sí en territorio ya lo tenemos y está más construido, el cómo lo amarramos a que esta parte del suicidio en los jóvenes, o sea, es una crisis latinoamericana muy fuerte, ¿no? Incluso mundial. El procesamiento de imágenes a nivel internet y todo lo que le llega en la emoción al joven, ¿cómo le quitamos ese celular y lo ponemos a hacer teatro? Y creo que son cosas que se tiene que bajar a una investigación más fuerte, que en lugar de ser aisladas, hagan una fuerza mayor, porque todas estamos en esa crisis, ¿no? Incluso la contención como gestora, ¿no? Pasas procesos fuertes, o sea, en verdad fuertes, y de pronto esta competitividad que tenemos, porque también existe y creo que hay que nombrarla entre mujeres, te quita lo objetivo y te hace sentir sola. Entonces, esta soledad de decir, voy contra el mundo, pero el mundo también me está metiendo sus patadas, creo que también nos pasa a todas en todos los contextos, ¿no? Entonces, son temas que justo desde sus perspectivas, porque de pronto en la gestión se genera de manera natural, hay veces que ni siquiera la estudias,
y hay veces que ni siquiera tienes la posibilidad de estudio. A mí en lo personal yo tuve que ir contra un sistema para mantener a mi hijo y no puedo tener una carrera o no podía tener una carrera o no era mi prioridad, ¿no? Entonces las gestoras pasan mucho por esta situación, ¿no? De no tienes esa posibilidad internacional, académica, maestrías y todas esas cosas, y cómo las ponemos en este mapa, ¿no? Entonces, bueno, eso es como parte de lo que yo les quería comentar, de sus perspectivas de cómo integramos esto hacia una realidad más palpable, ¿no? A ver, dijiste muchas cosas, intento contestar algunas y otras te abrazo y lo sufrimos juntas, no sé. Primero, la formación, por lo menos de la que yo hablé, esto de la necesidad de formarnos cuando somos promotoras culturales, por la responsabilidad que implica. Es una formación más espiritual que de maestría, doctorado, etcétera, que por supuesto si está la posibilidad siempre sirve, porque en realidad sirven las formaciones formales, valga la redundancia, porque te permiten reflexionar, no para ser un recipiente y recibir contenido, sino que ese contenido vos lo atravesás por tu experiencia y lo convertís en otra cosa. A mí me gusta, tuve la oportunidad de formarme en otras, en formal, digamos, en formaciones formales, pero siempre fuera de la cultura. No me formaba en la cultura y yo hacía el trabajo de traerlo para la cultura. Digo, la formación es más espiritual, porque necesitamos estar muy fuertes para ser promotoras culturales, y esa formación espiritual puede ser desde charlar con tus vecinas y vecinos, desde sentarte a tomar, bueno, en nuestro caso que somos argentinos, a tomar mate, en el caso de ustedes, no sé, a tomar tequila. Pero o tepache o mezcal, acá me tiran las compañeras. No, digo, esta formación espiritual para no sentirse solas, ¿no? Y que una va contra un mundo tan difícil y que nos atraviesa, porque tampoco somos madera, hielo, nada, ¿no? Entonces esta formación es desde leer un cuento, ¿no? Mientras sucede todo lo demás que vos estás diciendo, que sí, pero que no depende de una persona, depende de muchos colectivos, ¿no? Muchos colectivos, ni siquiera de un colectivo. Yo creo que acá en la Ciudad de México está sucediendo algo muy particular, que tiene que ver con un movimiento feminista que decidió encarnar en acciones muy concretas los cuidados, ¿no? Los cuidados que decíamos todas las que tuvimos la oportunidad de participar de marchas reclamando ciertas cosas y demás. Bueno, en la Argentina, más allá que ahora hay un gobierno que de derecha y que no se puede creer, bueno, no se puede creer, no sé, pero bueno, dado para charla larga, pero que no hay cabida para estas cosas. Quedó en el nivel de, que no es poco, pero quedó en el nivel de la marcha y el reclamo, logramos leyes, etcétera, pero no logró. Después vos ibas a las comisarías de las mujeres en Argentina, que estaban instituidas por ley, y en la comisaría de la mujer no había personas que te recibieran como te reciben acá en las utopías, ¿no? Entonces, digo, hay una oportunidad muy grande en México. Yo me voy como muy emocionada y muy llena de esperanza, porque no son casos viste que siempre nos muestran casos de Noruega, Suecia, Finlandia, y qué bien, pero bueno, ellos tienen otra realidad, tienen otros presupuestos, tienen otras problemáticas, tampoco es todo felicidad, por más de que son los países más felices. Yo dudo de esas estadísticas, pero no importa, pero acá es México. Si sucede en la Ciudad de México, puede suceder en cualquier ciudad latinoamericana o cualquier ciudad del sur global. Creo que mientras sucede lo grande hay que ir cuidando lo chiquito, desde cómo saludo a mi vecina, de cómo cuido
a mis hijos, de cómo, y formarse en la cotidianeidad. No hay formación, maestría, doctorado, hay muchos doctores, doctoras, maestrando, no sé cuánto, que no querés dialogar con ellos, así que no tiene que ver con los títulos formales, sino que tiene que ver con la formación, ser consciente una misma de cómo te formás, cómo lees mucha ficción, cómo aumentas tu imaginación. Hubo un estornudo por ahí. No sé si contesto lo tuyo, porque fueron muchas cosas, muy difícil, te abrazo en todo lo que no pude contestar, porque no puedo. Y bueno, ojalá te sirva algo esto que digo. Sí, pues para comentar algunas cosas, porque hablaste ahora sí de mi mero mole. Yo no estudié gestión cultural, no sé si soy promotora cultural, ahí ustedes están muy avanzados, muchos pasos adelante. ¿Qué es lo que sí le he dado vueltas? Yo creo que al menos unos 10, 12 años de trabajo de investigación, de trabajo de acción, de trabajo legislativo, de trabajo de política pública, y tenemos que hablar de economías. Ya tenemos, como tú dijiste, no es que tengamos superado el enunciar y trabajar desde los feminismos, desde las diversidades, desde las inclusiones, pero tocaste justo algo que yo estoy muy de acuerdo, y en esta anoté aquí varios puntos. Uno, pues, es el problema identitario, que yo creo que tenemos muchas y muchos, ¿no? Soy gestora, no soy gestora. A mí me pasa algo muy curioso, que yo digo, yo soy una chismosa, ¿no? Porque no soy artista, no soy creadora, yo soy alguien que tuvo la fortuna de poder acceder desde muy temprana edad, yo creo que desde bebé, a diferentes espacios y accesos culturales que me hizo reflexionar a lo largo de la vida y decir, qué chido que esto pudieran tenerlo todos, ¿no? O sea, cuando me di cuenta que no era algo universal, ¿no? Que era un privilegio y no necesariamente un derecho. Entonces, el problema identitario, y justo aprovechando que hay una compañera de Cuba, y esto creo que no lo he revelado abiertamente, es que muchas veces me preguntan, ¿y por qué estudiaste administración? ¿No? Porque muchos piensan que soy administradora de ciencias políticas, o sea, en la facultad. No, es que no estudié en ciencias políticas, estudié en contaduría. ¿Cómo? O sea, estudiaste con la contra, o sea, con el capital, traicionaste, o sea, ¿cómo puede ser que ahorita trabajes así? Y fue muy interesante por muy diversas razones que ahorita no voy a contar, pero yo llegué a un libro que compré en Cuba, a un libro que escribe el Che Guevara, que además es una edición así, yo creo que muy limitada, hasta rotitas las hojas, pero digamos que fue el parteaguas donde yo dije, sí voy a estudiar administración. Y que hoy me reconozco, hoy me ponen muchos motes, es más, en el Congreso me decían abogada, pero con la identidad, una de las que más me reconozco es con la de administradora. Sé que suena feo como alguien que se dedica a hacer papeleo, porque esa es la mirada que se tiene de la administración, pero cuando leí este libro del Che Guevara, él contaba cómo fue ganar la revolución, pero cómo fue ser nombrado ministro de Economía. Y él dijo, una cosa que no planificamos fue cómo iba a ser la empresa fuera del sistema capitalista. Teníamos mucha teoría política, mucha teoría comunitaria, por supuesto, seguramente que muy poca teoría de género, ¿no? Por las circunstancias, muchos hombres discutiendo cómo era esta visión comunista hacia el socialismo, y resulta que cuando se encuentran los libros contables de Bacardí y de las empresas de tabaco, nadie sabía cómo tenían que hacer para ahora dirigir una empresa que no tuviera la lógica capitalista. Es un libro interesantísimo con el que yo me encontré con este concepto de la administración, y que él decía es que necesitábamos más administradores en la revolución, no más politólogos y sociólogos. Claro que, por supuesto, ojalá haya más politólogos y sociólogos, no les estoy diciendo que eso no sea necesario, claro que es necesario, pero que mi decisión, después de muchas cuestiones y de haber comprendido este libro, fue, pues es que sí es cierto. ¿Cómo vamos a generar otro sistema económico si las unidades económicas no las transformamos? Ahora, creo que ahí es donde sí estamos muy atorados y atoradas en la discusión del modelo económico bajo los preceptos culturales y bajo todas estas otras condiciones que ya tenemos muy masticadas. Ya tenemos un espacio público que dice feminismo en las paredes. O sea, eso es algo, yo lo platicaba con mi abuela que hoy me acompaña, ella fue feminista, fundadora del sindicato trabajadora de la UNAM.
muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo estás tan acostumbrada a la colectividad? Le digo, pues yo iba así, bebé, estaba hasta las 11, 12 de la noche, 2 de la mañana en las asambleas sindicales, ¿no? Y diciéndole a todo el mundo, compañero, compañera. Y hace poco platicamos y le digo a mi abue, ¿te imaginas que hoy tenemos espacios donde solo hay mujeres? Y me dice, no, no me lo imagino. Porque en los 70 yo era la única mujer sentada en un comité ejecutivo discutiendo con 98% de hombres, porque además no había posibilidad de quedarte, imagínate, en los 70 hasta las 11 de la noche una mujer casada, híjole, o sea, que con hijos y discutiendo política sindical, laboral, para defender derechos de los trabajadores. O sea, imagínense esa situación. Entonces, hoy la traje para que vea que eso que ellos plantaron hoy es una realidad. Y conmueve muchísimo, y con esto me refiero al sentido histórico, porque a veces decimos, sí, estamos hoy atorados en un sistema de precarización, de bajos salarios, y a veces yo les digo, compañeras, es que hubo antes de nosotras mujeres que llevan 30, 40, 50, seguramente, ¿no? También mis bisabuelas, que yo pude conocerlas a todas, que lucharon un montón para llegar a este punto. Entonces yo digo, tengamos sentido del momento histórico, que es muy particular en México por muchas cuestiones que han sucedido en nuestra historia y nuestro contexto situado, pero yo creo que hoy justo tenemos que plantear el reconocer y visibilizar esa memoria, ¿no? Y yo me acuerdo que desde chiquita mi abuelita me decía, el camino es alguien primero aplanó, alguien después va a pasar a asfaltarlo y alguien después vendrá. Obviamente escuchar eso puede ser desesperanzador, decir, a lo mejor a mí no me toca que haya sindicatos de promotoras culturales y no me toca que haya pensión, o a lo mejor sí, no lo sé, pero si ella se hubiera rendido, hoy no tendríamos esto hoy, ¿no? Y muchas otras mujeres. Entonces, ese sentido del momento histórico, a lo que me refiero es que tiene que darnos mucha energía para continuar y pensar que tal vez no nos toca. Tal vez no nos toca, pero vale la pena. Yo en mi caso, por ejemplo, no quiero tener hijos, pero vale la pena por todas las infancias que yo conozco a mi alrededor, por todos los niños y niñas que corren en mi calle, por todos los niños y niñas de todos ustedes, vale la pena discutir el tema de trabajo y el tema de economías. Y ahí sí creo que las universidades, al menos en México, nos hemos quedado muy, muy rezagadas. Yo en la Facultad de Artes doy la clase de finanzas y presupuestos. No doy derechos culturales, no doy promotoría. Mi tema es hablar de lo económico y financiero con toda esta perspectiva que tenemos, capitalista, que hay que entenderla para desentrañarla, y luego lastimosamente me tocan alumnos que ya no les dieron a leer El Capital en la prepa, pues órale, o sea, para entender esta estructura tienen que entender muy bien cómo están los cimientos del capital, y eso me lleva a pensar que justo lo que más tenemos que trabajar, sobre todo en este periodo de muchísima ebullición, como ven nuestras testigos, ¿no?, de lo que está sucediendo a nivel nacional y local, es que tenemos que poner la cultura en la discusión económica. Y eso no quiere decir solamente, pues sí, hablemos de cómo podemos vender mejor o cómo podemos vender más, que es muy importante, o sea, es muy importante la formación para el emprendimiento, para el cooperativismo, para determinar precios, todo eso es muy importante. Literalmente a eso me dedico, pero sí abrir la discusión de los modelos económicos desde la cultura y cómo ir encontrando brechas para transformarlo. Ahí sí creo que no le estamos entrando a la discusión y tenemos que ponerlo ya sobre la mesa y accionar desde ahí. Ahorita está abierta justo todavía la consulta del Plan General de Desarrollo, donde se están trabajando justo las líneas conjuntas de economía, cultura y trabajo. Bueno, problemas típicamente de la mujer, porque yo encima te voy a agregar otro. O sea, es como que tenemos que hacer todo, pero mientras tanto lavamos los platos, criamos los niños y no sé qué, y limpiamos el piso, y después el trabajo mismo de la promoción cultural, que ya saben, desde pegar carteles, también barrer el piso y todo. Ahora, lo que yo quise decir, que lo voy a decir así en un renglón, es que si estamos haciendo promoción cultural, estamos siendo educadoras. Saquémonos la idea de la escuelita institucional colonial que tenemos todas metidas.
porque la educación, como la política, no se reduce a los partidos políticos, la educación no se reduce a la escuela. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que difícilmente podamos hacer un buen trabajo en la promoción cultural si no nos estamos formando todo el tiempo, pero jamás dije que esa formación tenga que ser con un título de… Si lo tienen es mejor para el mercado laboral y por muchas otras razones. Las estudiantes nuestras no aprenden en las clases nuestras, aprenden cuando se juntan con la chela a hablar del trabajo que hay que hacer. O sea, aprenden… O sea, el lugar simbólico de la universidad yo lo voy a seguir defendiendo porque yo veo cómo si la juventud no está ahí, no tiene a dónde estar. Pero soy consciente de que los profesores no es que vamos a iluminar ningún mundo, sino simplemente son espacios para esto. Pero esos espacios son mucho más divertidos si los construimos nosotros. Yo creo que sin saber, con mucha conciencia política, ético-política, pedagógica, ¿qué es lo que queremos hacer en un territorio? Se nos difumina el trabajo. Incluso tú haces un proyecto, te preparas durante 6 meses y te caen 3 niños en vez de los 100 que tú esperabas. Si tú tienes claro por qué es importante, estás feliz con esos 3 niños porque tú sabes por qué es tan importante trabajar con las infancias, esos temas que no son cualquier tema, porque, bueno, es un tema metodológico este. O sea, es cómo construimos los diagnósticos, que les llaman diagnósticos participativos, pero bueno, en la educación popular hay muchas herramientas que hoy hablábamos con ella que están al alcance de todo el mundo. Nosotros cuando estudiamos o cuando éramos jóvenes, si no podíamos estar en la universidad, había que ir a una biblioteca que nunca te daban el libro, te lo prestaban por un día, al otro día lo devolvías. O sea, hoy hay mucho, de hecho los mejores textos que hay sobre promoción cultural y sobre feminismos los han escrito las colectivas. No los han escrito las académicas. Yo cada vez que quiero leer un texto académico me aburro un poco. Y cuando lees, por ejemplo, hablas del territorio. Yo les quería decir, el concepto cuerpo-territorio que nace de la lucha indígena a través de Lorena Camnal, que es maya en Guatemala, es un concepto que no podría haber nacido en la universidad, porque la universidad no está atravesada por eso. Entonces, yo les quería proponer también, todos nosotros trabajamos en territorios. ¿Cómo pensamos el concepto de, no importa si no fueron a la universidad, nosotras tenemos que entender qué estamos diciendo con las palabras que usamos y se pueden formar círculos de formación, de estudio, leer, no sé. Yo creo que todo proyecto para el sistema tiene que ser evaluado, pero para nosotros, para los educadores populares, más que la evaluación es la sistematización de la experiencia, que te trae el conocimiento. Ya sé que es más trabajo, pero es que ahí aprendes realmente de lo que hiciste. Muchísimas gracias. Ya tenemos que ir cerrando, pero creo que da para largo, ¿no? Hay mucha tela de donde cortar. Hola. Hola. Adelante, Anairín, por favor. Ya, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Ya, rápido, antes de que cierren, y quería decirles, no podemos decir más que no somos promotoras culturales ni promotores de la cultura. Desde que nosotros tocamos la sensibilidad, el corazón, desde que nosotros sacamos a esa persona que está en su casa, que está estresada en el trabajo, y logramos que exprese a través de murales, a través de poesía, a través de la palabra, a través de decirle el discurso de alguien, ya nosotros logramos y somos promotoras culturales y de la cultura. Y digo, ¿qué es el arte? Sino el modo más corto de llegar al triunfo de la verdad y de ponerla de manera que se centelle en la mente y en los corazones de todos. Cuando nosotros logramos eso, estamos promoviendo el arte. Está la cultura reinando. Mujeres, hombres, todo unido. Y entonces
sí somos promotores de esta sensibilidad y de esto que tenemos dentro y que logramos sacar del ser humano. Entonces, no preguntemos más si somos, sí somos. Sí, usted sí es promotora cultural. Usted, aunque sea de economía y aunque dé en su universidad, sí es promotora, porque promueve la cultura de la economía, ¿sí? Porque me enseña a mí qué tengo que hacer o no con la suma para que un proyecto sociocultural sea sustentable, ¿verdad? Y las clases que usted da también. O sea, todas somos promotoras culturales del arte y de la cultura, porque tocamos los corazones, porque lo hacemos que de alguna forma u otra este arte y esta cultura salga. Gracias. Antes de cerrar un minutito que pase un chivo, no sé si acá se dice chivo. ¿Cómo se dice? Un anuncio, pero un anuncio es muy formal. El miércoles a las 11 las invito a un taller que le pusimos de título ¿Cómo se llaman los remolinos cuando no dan vueltas? Y la idea es compartir estrategias culturales para el desarrollo territorial. Así que a las 11 en Iztapalcal. Así que bueno, si quieren, eso, nomás. En el Centro Cultural El Rule. ¿Sí? Muchísimas gracias, Ana Irim. Justo esta frase tan potente, ¿no? Siendo promotoras culturales, tocamos los corazones y es la potencia, ¿no? Y creo que a través del trabajo de la promotoría cultural, del arte, encontramos un horizonte de esperanza ante escenarios de violencia, de avanzada de la extrema derecha y del imperialismo, que es en lo que nos tenemos que contraponer y generar resistencia, y qué mejor a través del diálogo entre nosotras y generando estas redes. Por último, me gustaría entregarles los reconocimientos a todas nuestras ponentes, a Paula Macías, fuerte aplauso, Michelle Muñoz, Cecilia Iglesias, Ana Irim Sánchez. Y bueno, muchas gracias. Con esto cerramos la mesa y pues bienvenidas. Con esa porra terminamos el conversatorio, la promotoría cultural como herramienta de empoderamiento social para las mujeres, y también solicitamos la presencia de los talleristas de las cooperativas culturales a quienes se les va a hacer entrega de un reconocimiento. Cooperativa Silvestre y Cooperativa Huertos. También les invitamos, el día de mañana van a haber 3 horarios de temazcal aquí en la Utopía. Pueden consultar los horarios en las redes sociales de Utopía Ciudad de México, Utopía Cihuacóatl. Mira, estos son los nombres.